¿Cómo están? La verdad es que el mundo sigue cambiando, o por lo menos con una serie de acontecimientos que van marcando muchísimo lo que es la pauta. Y pareciera ser que de repente no se mueve, hay un statu quo. Corea del Norte sigue vigente, el presidente Trump está haciendo una gira por Japón, China y Corea del Sur. Kim Jong-un está en silencio, al parecer, porque tuvo un accidente en su principal planta, donde justamente se fabrican y está el centro tecnológico de su capacidad nuclear. Europa se mantiene atento a lo que es el Brexit, Estados Unidos atento a lo que decide Trump, que frente a los ataques terroristas por una parte de Nueva York, de un lobo solitario, y también a los tiroteos en Colorado, previendo que la pena de muerte sería una opción y generando con ello todo un debate, no solamente en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Y que la verdad es que cuesta un poco, poder focalizarse, porque el mundo hoy día es complejo y los intereses que están en juego son bastantes. En esta oportunidad quiero invitarlos, la verdad, a reflexionar y darles alguna idea para su propia reflexión en torno a qué cosas nos ha enseñado Cataluña. Cataluña está hoy día ya en un proceso donde el artículo 155 de la Constitución española se ha aplicado, y por lo tanto el gobierno central de España ha tomado el control de la gestión política, económica y administrativa de esa autonomía, de esa provincia, y donde el líder que estaba conduciendo todo este proceso independentista, se fue a Bruselas y ha decidido no hacer caso a la justicia española, con la señalada idea, y esto debemos decirlo como estrategia, de poder obligar a Bruselas a que le dé apoyo, porque en definitiva lo que va a pasar es que se va a pedir su extradición, dado que ya fue, ¿no es cierto?, declarado, procesado, y esta extradición, lo que espera Puigdemont es que Bruselas la niegue. Y si logra eso, significaría de que Bruselas le estaría dando apoyo a la independencia de Cataluña. Ese juego es el que está hoy día Puigdemont. Pero más allá de que resulte o no resulte, yo lo quiero llevar a estas otras consideraciones. Primero, antes del 2010 en Cataluña hubo todo un proceso para poder modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esto significa la modificación y reforma de las condiciones en las cuales Cataluña se relacionaba con Madrid, con el gobierno central. Y en esa perspectiva se introdujeron una serie de reformas y cambios que supuso nuevos artículos, nuevos elementos dentro de este estatuto, que fue refrendado además en Cataluña, y que para que pudiese ser, estar vigente, requería en el año 2010, como sería también hoy día, la sanción de la Corte Constitucional. ¿Qué cosa hizo la Corte Constitucional? Tomó todo lo que se había trabajado por mucho tiempo en Cataluña, con el acuerdo, del gobierno central español, y finalmente le sacó prácticamente todo lo que se había agregado en el debate hecho y en la negociación realizada con el gobierno central. ¿Y por qué lo hizo? Porque todo eso era inconstitucional. Y por lo tanto, el Estatuto de Autonomía que iba a ser modificado terminó en la práctica exactamente igual como estaba antes. Y eso lleva a que los grupos independentistas, que ya eran minoría, casi un 10%, fueran sumando hasta llegar finalmente a 2014 con Artur Mas, que llama a un referéndum, llama a la independencia, y que se hace nuevamente este ejercicio con Puigdemont, con los resultados que todos conocemos. ¿Qué ha pasado acá realmente? En primer lugar, establecer que la Corte Constitucional no actuó correctamente en términos de interpretar la Constitución. Si el problema no es la Corte Constitucional, el problema está en una Constitución que no ha sido adecuada a los tiempos para poder permitir los espacios de diálogo y negociación. En consecuencia, hoy día, el gobierno de Rajoy, y tal cual le pasaría a un gobierno del PSOE, por ejemplo, está amarrado de manos porque la Constitución no le permite otro espacio más que hacer cumplir la ley fundamental de la República. Y en esa perspectiva, lo que queda al debe es justamente el no haber previsto que una reforma constitucional, que abrirse espacios de diálogo, que no reconociese nada, sino que abriese esos espacios de diálogo, que permitiese cierta negociación política o canalizar aquellas demandas de mayor autonomía o independencia u otras que pudiesen surgir en el futuro, era necesario haberla hecho mucho antes. Hoy día España va camino a un callejón sin salida. Más allá de cómo resulte esta intervención del gobierno central en Cataluña o resultado del 21 de diciembre, que se va a transformar sí o sí en un plebiscito respecto a la independencia. Si ganan los candidatos que quieren la unidad, claramente se va a entender como una derrota de los independentistas.
Si ganan los independentistas, van a crear un problema político de marca mayor en España. Y hay cierta certeza de que van a ganar justamente lo que quieren la unidad, porque son mayoría efectivamente dentro de Cataluña. Y en ese escenario, lo que viene después es simplemente la evaluación y la crítica a la conducción que ha hecho Rajoy de todo este proceso. Y dentro de eso mismo va a llegar la necesidad de una reforma constitucional. Lo que le quiero decir es que Cataluña no solamente va a significar una alerta a lo que es Europa, por la división que puede implicar para España, sino que también por el efecto dominó o de espejo que podría tener en otras zonas de Europa, que son como 26 aproximadamente las que podrían tener esa potencialidad, sino que significa también que Europa está dividida. Si España está dividida, Europa está dividida y ya está de antes. Y en eso Europa ha ido perdiendo capacidad geoeconómica en términos de peso relativo a nivel mundial, en virtud justamente de esta división. Y eso se dan cuenta algunos líderes europeos que tratan de buscar la unidad y por esa razón también apoyan la unidad de España con Cataluña incluida. Pero esto también significa, por otro lado, la necesidad de poder ir pensando en que las constituciones que están del siglo XX o que no han tomado en cuenta la necesidad de tener mecanismos que sean adecuados, democráticos y que sean eficientes además desde el punto de vista político para poder abrir espacios de diálogo que permitan la inclusión, permitan la integración y eviten el conflicto y eviten el quiebre social o eviten efectivamente una reacción de la población frente a esta suerte de orden y ley, esta suerte de leviatán en la cual se transforma esta constitución, en definitiva son muy necesarias. Las constituciones hoy día que están vigentes del siglo XX requieren ser adecuadas a lo que son las realidades del siglo XXI. Y estas realidades hablan de gobernanza, es decir, la participación de la ciudadanía, hablan de una capacidad de canalizar las nuevas demandas, hablan también de la capacidad de poder valorar otros actores, manteniendo a los partidos políticos como actor principal, pero también significa, de alguna forma, que los gobiernos requieren tener herramientas que en términos de gestión sean eficientes, que en términos de legitimidad sean creíbles y que en términos de ejecución sean transparentes. Ese es el desafío que nos deja Cataluña, pero no solamente para Cataluña, sino que para el resto de las democracias que quieren ir de frente a lo que es el siglo XXI. ¿Qué le parece a usted?